Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Emma, un día como hoy, pero del 1905, el señor Moncáceres, Ramón Arturo Cáceres Vázquez, es juramentado como presidente, diríamos provisional, porque quien era el presidente en esa época era Anguasco, y tuvo que renunciar al poder, y lo ocupa Moncáceres en 1905. ¿Quién era el vicepresidente de esa coalición de partidos? Estaban los coludos y los rabuces, ¿verdad? Unos nombres muy típicos muy típico de los partidos políticos. De los galleros principalmente, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Moncáceres, quien al principio, ¿verdad?, fue un presidente que fue elogiado porque comenzó a hacer cosas importantes. Por ejemplo, la carretera del sur se le debe, ¿verdad?, a Moncáceres. En esa época los trenes, ¿verdad?, que se hicieron en la zona del norte se le deben a Moncáceres. Pero hay una historia muy fuerte, comenzando a partir de 1907. En esa época en el país no habían militares, habían sectores, ¿verdad?, que tenían... Habían los famosos generales designados a sí mismos. Exacto. Y sus cuadrillas. Y sus cuadrillas, como exactamente estaba Desiderio Arias, que era uno de ellos. Entonces, habían militares dispersos. ¿Qué hizo Moncáceres? Moncáceres en 1907 compró muchas armas y preparó un equipo de guardia. El guardia, Emma, que... La Guardia Mon. La Guardia de Mon. Del 26 de junio de 1907. Emma, la Guardia de Mon era una guardia, diríamos, una guardia dictatorial, porque esa guardia se le tenía miedo. Donde llegaba la Guardia de Mon era intransigente. Todo el mundo respetaba a la Guardia de Mon, y eso hizo que en verdad que el país se organizara. Pero Moncáceres, quien tenía mucho contrario, y estaba Desiderio Arias, otros generales, y en el 1911 fue asesinado, ¿sí? Moncáceres murió asesinado, que casualmente su padre, Vidal Emma, Manuel Cáceres, quien fue presidente de la República, fue presidente en los años 1865, y en el 1979 unas elecciones que él iba a ganar, no había forma de que la perdiera. Entonces, que le preparó Ulises Lili un entramado y lo afusiló. Mató al papá de Moncáceres, que recuerda que habíamos hablado de que cuáles han sido los padres, ¿verdad? Los padres que han sido presidentes. Uno de esos fue el señor Manuel Cáceres y Moncáceres. Y Moncáceres, correcto, sí, que fueron presidentes ambos, y ambos fueron asesinados. Esos Cáceres son de Venezuela. De Venezuela, ok. Uno de ellos Moncáceres nació en Moca, pero el papá parece que era venezolano. Por la zona de ok. Y muere asesinado en el 1911, y de ahí comienza otra vez la situación crítica del país. El presidente Joaquín Balaguer en el 1989 ordenó que Moncáceres fuera llevado al Panteón Nacional, pero su familia le pidió al doctor Balaguer muy sanamente, ¿verdad?, reconociendo el gesto, pero ellos quisieron que su papá o su familiar quedara en Moca, en la iglesia donde casualmente Monseñor Noel ordenó que lo enterraran primero en la catedral de Santo Domingo, luego fue trasladado a Moca, donde se mantiene ahí en Moca, en una iglesia en esa provincia, porque reiteramos, el doctor Joaquín Balaguer ordenó el envío de Moncáceres al Panteón Nacional, pero la familia, ¿verdad?, le dijo que no, que querían que su hijo
quedara en la ciudad de Moca, donde reposan sus restos. Sí, Cáceres fue muerto en 1911 por gentes muy ligadas a quien sería el presidente que dio origen al surgimiento de la dictadura de Trujillo, que por cierto acabó con la Guardia de Montt, la invasión norteamericana. O sea, sí, se creó en el 1920 una guardia. Se creó una guardia, y dentro de ellos uno de los más destacados fue Trujillo, que llegó a ser jefe. Sí. Y teniendo ya esa condición de jefe, militar jefe, que no se prohibía en la Constitución que los militares aspiraran, entonces llega a ser presidente de la República y llevó a un candidato que era el líder del doctor Joaquín Balaguer, que se encargó Trujillo de distanciarlo, y Balaguer, que permaneció al lado de Trujillo durante muchos años, siendo un joven abogado con muchos méritos, aunque como abogado no tuvo éxito casi, porque sus procesos él describe en su obra Memoria de un cortesano de la era de Trujillo, que los procesos penales que asumió los perdió, y habiéndolos perdido, él decía que la abogacía era una profesión muy difícil porque te podía distanciar de los amigos. Sí. Y entonces Balaguer encontró refugio en ese gran discurso, gran orador de primera línea, y en la política. En la política tuvo, hay que reconocerlo, mucho éxito. Trujillo lo rescató en 1900 en Santiago, ¿verdad? Creo que fue el primer discurso que le tiró dio el discurso directamente a Trujillo. Mira, en el 1907, Vidal, cuando Montt Cáceres llega al poder, él se unió a los Estados Unidos, a un protectorado que duró hasta 1940. Fue Trujillo quien, al pagar la deuda externa en el 1940, logró ya independizar, que ya todas las aduanas, todas esas instituciones que estaban en manos del protectorado americano pasaran a nuestro poder. Sí, hay un temita ahí, doctor, con relación a la muerte de Trujillo. ¿Para dónde iba Trujillo cuando lo interceptaron y lo mataron? Se dice que para San Cristóbal o para una amante. Mujer, ¿verdad? Entonces, Montt Cáceres también andaba paseando con una de sus mujeres cuando tirotearon el coche donde se desplazaba, y ahí murió. Sí, lo que pasa es que en el caso de Montt, él no inspiraba el mismo miedo que Trujillo. No, exacto. Pero las circunstancias. Trujillo llegó a generar un verdadero terror. O sea, la gente veía en Trujillo como a un semidios. Todavía tú ves algunos de los biógrafos o de los historiadores o de los historiógrafos de la época de Trujillo, que te le describen los ojos de Trujillo que parecía que tú no lo podías mirar, porque eran hipnóticos o qué era lo que tenía Trujillo. O sea, Trujillo era un mortal que no aguantaba, su cuerpo no aguantaba las balas, pero ningún hombre parecía que estaba dispuesto a hacerlo. En cambio, Montt tuvo varios atentados antes de que lo liquidaran. Tuvo varios atentados. Trujillo se presumía, se pensaba, inclusive, y esas invasiones que llegaron las invasiones, pero no directamente a él. Llegaban a tumbar el régimen, pero no fueron ataques directamente a Trujillo. Sí, fíjate que todavía con Trujillo muerto, sí. Bien, vamos. La gente se asustaba, Vidal, tú no podías hablar. Después que muere Trujillo, había un pánico en el país, que se pensaba que Trujillo no había muerto. Muchos dominicanos pensaban que Trujillo no había muerto.